Pues muy buenas noches. Entiendo que se encuentran ya por la tarde, la tarde con un cierto avance y que estos puntos para la oración los podrán escuchar más o menos después de la cena, de su cena. Un saludo nuevamente muy especial al inicio de estos ejercicios en la distancia, de esta manera tan peculiar, pero les confieso ya desde el principio que con mucha ilusión por lo que siempre Dios puede hacer en toda circunstancia, y estos ejercicios hechos así virtualmente o propuestos así virtualmente pues también pueden ser para Él una ocasión con cada uno de ustedes, y para ustedes una ocasión ciertamente para con Dios. Solamente algunas indicaciones prácticas, así como orientadoras, y enseguida les doy como materia para siempre el momento más difícil de ejercicios, que es el momento de comenzar. Mi sugerencia es la siguiente. Yo les propondría unos puntos, una materia de oración que les daría siempre como a esta hora, pensando en la jornada de mañana, pero la mañana, pensando en el tramo de la mañana. De forma que en ese tramo de la mañana ustedes pudieran organizarse y hacer como 2 bloques de oración. Para entonces llegar más o menos hacia antes de la comida. Mi propuesta es que que ustedes pudieran escuchar lo que serían los puntos para la tarde. A las 11:15, mi sugerencia es que hagan la escucha de los puntos y la visión del vídeo de los puntos, de forma entonces que con esos puntos se fueran a comer y pudieran tener entonces la tarde libre, dedicada, libre en el sentido de que no hay nada ya entonces organizado, sino que la tuvieran para ustedes, y entonces se planearan también 2 bloques de oración, de forma que hacia nuevamente las 8 de la tarde pudieran escuchar los puntos de la jornada siguiente. Entonces, como ven, dividiríamos cada día de ejercicios en 2 tramos, la mañana y la tarde, y para cada tramo habría unos puntos que se darían para la mañana la noche anterior y para la tarde a las 11:15. La noche anterior a las 20 horas y las 11:15 para los puntos de la tarde. Esa sería la propuesta. Les enviaré para cada uno de estos puntos un esquema de lo que les quiero decir, y todo lo que sea ciertamente duda o pregunta sobre la metodología, no tengan problema alguno en comunicarse conmigo o a través del socio. La propuesta de ejercicios es una propuesta que está pensando no solamente en compañeros jesuitas, que en el grupo de ustedes hay también laicos colaboradores de la compañía. Entonces, estoy pensando en el cuerpo apostólico de la provincia, constituido no solamente por jesuitas, sino también por ese laicado que está tan próximo y que vive tan a fondo la espiritualidad ignaciana como para comprometerse con la misión de la compañía, en este caso en Paraguay. Y la propuesta sería realizar los ejercicios de forma que, por la mañana habitualmente como que haya un foco muy centrado en cada uno de ustedes personalmente, sería como esa vivencia de los ejercicios más personal, y por la tarde, a través de esos puntos que daría a las 11:15, que el visionado sería a las 11:15, la sugerencia es que miremos más al colectivo, miremos más al nosotros. El yo por la mañana, el nosotros por la tarde. El sujeto individual, nuestra persona, por la mañana, y por la tarde nuestra persona, pero en tanto en cuanto pertenece, está involucrado
en un colectivo, en un cuerpo apostólico, en definitiva, en una comunidad. Esa sería como la doble modulación de estos ejercicios, y el deseo es que realmente un aspecto y otro se complementen, se iluminen y en definitiva sea motivo de gracia para Dios. Bueno, y los ejercicios que les voy a sugerir pues básicamente son un recorrido por el Evangelio, un recorrido al modo ignaciano, un recorrido que resumiría los ejercicios espirituales habituales que conocemos de San Ignacio, de forma que ya se irán desgranando las peculiaridades, las temáticas, bueno, en la medida en que la experiencia de oración vaya fluyendo. Esa sería la propuesta. Y empezaría con una primera consideración un poco especial, siempre necesaria al inicio de los ejercicios, de forma que ahora van a escuchar estos puntos, pero mi propuesta es que mañana, a la hora que ustedes consideren conveniente, yo les sugiero después de su desayuno, escuchen excepcionalmente unos puntos para la mañana de la jornada de mañana. De forma que ahora sería solamente una preparación y mañana por la mañana mi propuesta es que escuchen eso después de desayunar, esa grabación respecto a los puntos de la mañana, y nos veríamos entonces, visionarían entonces los puntos, unos nuevos puntos para la tarde a las 11:15. Para este tiempo de preparación, esta noche y amanecer, simplemente algunas notas que ayudan, creo yo, a disponer, ayudan a realizar algo que es complicado, y es pasar de la vida cotidiana a la vida de cierto apartamiento que suponen los ejercicios. Y en concreto sería respetar algo que San Ignacio siempre pedía a los ejercitantes, y lo que pedía es que los ejercitantes trabajaran, modelaran su actitud, su disposición. Y aquí les pongo como un menú de posibles disposiciones que ayudarían mucho a realizar ejercicios. Y la pregunta sería, ¿qué disposición es la que ustedes desearían más tener para iniciar estos ejercicios? Por ejemplo, una disposición a admitir que en los ejercicios puede producirse como una nueva síntesis de vida. Puede producirse algo que en principio desconocemos, pero que tiene que ver con una forma como diferente de juntar ante Dios lo que es mi identidad, lo que es mi dimensión comunitaria, lo que es mi dedicación apostólica. Yo, los demás, misión. Yo, los demás, Dios. Bueno, como pues a lo mejor aceptar que los ejercicios nos abrirían a otra forma de conectarnos nosotros con los demás y de conectarnos nosotros con Dios. De forma como que se podría abrir una puerta o una ventana por la que viéramos una forma un tanto diferente de vivir. Entonces, tener esa disposición, pueden suceder cosas nuevas. Otra disposición es abandonar la superficialidad. La superficialidad en el sentido de que nos adentramos en un tiempo en donde no es tanto que vayamos a nadar en la superficie del mar, y perdonen el ejemplo, sino que más bien la invitación es a sumergirnos en el agua. La invitación siempre en ejercicios es que busquemos profundidad. La disposición entonces a abandonar la rapidez, a abandonar las soluciones fáciles, a abandonar esa velocidad interior que no nos permite fijarnos, escuchar, que nos incapacita para ser interlocutores, para dialogar en definitiva con Dios. Disposición también a la radicalidad,
se trata de, sí, si realmente Dios así lo quiere, lo que sucede en ejercicios es que nos va a proponer un paso más en una entrega que cada vez tiene que ser como más total, una entrega sin condiciones, una entrega en definitiva radical. Bueno, pues la disposición a que esa invitación aún más que no hemos vivido hasta ahora, se puede también producir en ejercicios y como que permitirlo ya desde el principio. O esa disposición a exponernos a la gracia, a no reservarnos nada. Adolfo Nicolás, que fue general de la compañía, decía a los jesuitas cuando hablaba de los periodos de formación en la compañía, ¿cómo se podía definir un periodo de formación? Él decía, un periodo de formación, bueno, básicamente se podría decir como es aquel tiempo en el que pasa algo importante. Y quizás podríamos aplicar esto a los ejercicios. Sí, en estos ejercicios nos desearíamos exponer a la gracia porque quisiéramos que pasara algo importante. Quisiéramos que realmente Dios nos visitara, nos dijera, nos transformara. Y en definitiva, solo eso podría suceder, en cualquier caso, si tenemos la disposición para ello. O la disposición a la lucha espiritual. No, la gracia de los ejercicios no es barata, no se compra en cualquier parte, no se accede a ella de cualquier modo, sino precisamente por ser algo enormemente valioso, tiene que atravesar nuestra libertad y va a desafiar a la libertad de una forma o de otra, de forma que quizás tengamos que pasar por lo que San Ignacio entiende como agitación de espíritus, lo que, bueno, el lenguaje mucho más tradicional supone nuestra pelea, nuestra incluso convivencia con la tentación. Entonces, la lucha espiritual puede ser también parte de los ejercicios y deberíamos disponernos a ella. Disposición a la soledad. Estaremos unos días muy aislados, estaremos unos días verdaderamente desconectados en nuestro mundo cotidiano. Estaremos unos días en los que como nunca pondremos en nuestras manos la vida, solo nosotros, y solo nosotros nos veremos delante de Dios. Esa soledad es fundamental para que se produzca la comunicación con nuestro Padre, pero hay que aceptarla, hay que aceptar que es un camino en el que aunque estemos en grupo, aunque sea un grupo virtual, aunque sean ustedes una provincia jesuítica, sin embargo, esta experiencia pide como otra vez cruzar por la soledad como una condición importante. Y finalmente, la disposición en esa soledad a la intimidad con Dios. San Ignacio entendía que Dios se relacionaba inmediatamente con la criatura. Entendía que ahí había posibilidad de una relación totalmente personal que se producía dentro de una intimidad a la que nadie podía acercarse sino con muchísimo respeto, ¿no? Porque sí, aquí hay algo que tiene que ver con cada uno de ustedes y con Dios. Bueno, disposición entonces a que esa intimidad va a ser motivo de crecimiento, va a ser motivo de acontecimiento en estos días. Por lo tanto, para la oración les propongo que se lancen al principio y fundamento, como de hecho nos pide San Ignacio. Bueno, para abordar el principio y fundamento, una primera forma sería simplemente colocarnos ante Dios teniendo por argumento el mismo texto de San Ignacio, y como me imagino que lo conocen de sobra y mejor que yo, no les voy a dar ahora mismo como una exégesis de este texto que tantas veces hemos meditado, sino les insisto, simplemente lanzarse a
esta forma que tiene San Ignacio de explicar, nada más empezar los ejercicios, aquella gracia que Dios nos va a dar en ellos. Una gracia que está descrita de un modo genérico, pero en cualquier caso una gracia que va a producirse en nuestra experiencia de los ejercicios. Es como adelantar el final. Es como animarnos entonces desde el principio en la confianza de que Dios verdaderamente se quiere hacer presente en nuestra vida según lo describe el principio y fundamento. Entonces solamente les quisiera subrayar como algo muy previo ante el principio y fundamento. En una época como la que estamos viviendo, una época muy compleja, yo les hablo desde este lado del Atlántico, en un momento en general muy difícil para Europa, para España, difícil en cada uno de los planos de la realidad que ahora mismo vivimos. Es una época que precisamente en su dificultad se ha vuelto muy compleja y está continuamente preguntándonos desde dónde partimos, sobre qué nos apoyamos. Y es muy bueno orar, nada más empezar los ejercicios, por esa razón. Les insisto, desde mi contexto. Es muy bueno en medio de la complejidad rezar nuestros principios y rezar nuestros fundamentos, utilizando el título de este texto ignaciano, como que estaríamos invitados a pedirle al Señor que lo experimentemos como nuestro origen y que lo experimentemos al mismo tiempo como el hoy de nuestra vida, el día a día de nuestra vida. Ese suelo sobre el que me hallo, sobre el que coloco toda mi existencia en su presente. Qué bueno sería empezar los ejercicios con esta petición de fondo, que experimentemos a Dios como principio y como fundamento. Eso sería como lo primero. Lo segundo es, ya conocen el texto del principio y fundamento, es un texto que por verlo también en perspectiva, en realidad, vendría a ser como un panel en donde van a aparecer como las esencias del Evangelio, las esencias de la vida de Dios. Volviendo a lo del principio, estamos en un momento también muy necesitado de vivir esencias. Entiendo que su situación en Paraguay en ese sentido podría parecerse a la que yo estoy viviendo ahora y por eso se los propongo. Esencias de qué tipo. El principio fundamento como que nos pone muchas. Por ejemplo, nos pone la esencia de que en realidad, después de todo, mirando el conjunto de nuestra vida, lo más importante sigue siendo Dios, lo más importante sigue siendo la fe, lo más importante es el modo que tiene Dios de conducir la historia. La gracia del principio fundamento la gracia de todos los ejercicios va por volver a comprender y a vivir que realmente es así. O la esencia que aparece en el principio fundamento y como que la traemos a nosotros y nos da principio y nos da fundamento, es esa esencia que nos dice que en el origen de nuestra persona está actuando Dios. Que Dios nos crea el mundo y cuando lo hace está amando profundamente. Y que Dios, cuando ama, al mismo tiempo crea. Y eso nos proporciona la identidad, eso nos identifica, eso nos hace peculiares, eso nos hace comunidad. Y en esa identidad Dios nos lanza a la historia para que, de alguna forma, Él, en tanto que principio y fundamento, también pueda ser realidad en otros y en otras. Esencia, en definitiva, que trae el principio y fundamento que vemos en ese panel, una más de ellas, es la capacidad de elegir, caer en la cuenta de nuestra capacidad de elegir para el fin en el que somos criados.
y una capacidad de elegir, diría el principio fundamento, que por ser de Dios llega a una potencia que jamás hubiéramos sospechado. Una potencia tendría esa libertad como don que vamos a recibir en los ejercicios, que nos permitiría, si se diera el caso, a la hora de elegir entre la enfermedad y la salud, nos permitiría elegir la enfermedad sorprendentemente, o entre la vida corta y la vida larga, la vida corta, o entre pobreza y riqueza. Incluso esta libertad podría ayudarnos a abrazar más la pobreza. Todo eso porque lo que está en juego es la fraternidad, lo que está en juego es la justicia, lo que está en juego, en definitiva, es la vida humana. Una libertad de tal categoría que incluso se atrevería a hacer este tipo de elecciones. Justamente la libertad es como el núcleo del principio fundamento. La libertad, después de ver todas estas esencias, quedaría como, como el corazón del principio fundamento. Ahí está el don que Dios nos tiene preparado, ese don que hay que purificar a lo largo de los ejercicios para que realmente adquiera la forma que debe tener, que es una forma, la forma de la libertad de Cristo. Ese es nuestro modelo. Esa libertad es hacia la que vamos y lo vamos a notar en la medida en que cada vez más experimentemos la indiferencia, la famosa indiferencia ignaciana, que ayuda a relativizar cualquier tipo de relación, de forma que coloca a cualquier relación en un plano que no imposibilita el ver la voluntad de Dios y finalmente aceptarla. Bueno, aquí tienen como unos esbozos así rápidos de lo que tiene dentro de sí el principio fundamento, simplemente para invitarles a que en el tramo de la mañana, si piensan en 2 bloques de oración, bueno, pues puedan leer tranquilamente, meditativamente, en esa oración ya abierta con Dios en el inicio de los ejercicios, lo que les pueda ir sugiriendo este texto sin más, con una condición, y es que por favor no lo vean como un examen de conciencia al inicio de los ejercicios. Claro que no somos, vamos a decirlo así, ¿no?, cumplidores del principio y fundamento. Claro que no se reproduce el principio y fundamento exactamente en nosotros y, bueno, mucho menos como llegamos a ejercicios con vida ya hecha a lo largo de un año, por lo tanto con muchas vivencias, con muchos temas, con muchas heridas, con deseo de reparación, deseo de sanación. No, el principio y fundamento no es un examen de conciencia justamente al inicio de los ejercicios, sino simplemente es la promesa de que la gracia del principio y fundamento va a suceder, la gracia del principio y fundamento va a acontecer en cada uno de nosotros. Esa sería una forma para la oración, pero si no les va o si quieren complementarla con otra forma de plantear la oración, ahí tienen en el esquema que siempre van a recibir, junto con la grabación de los vídeos, en el esquema tienen algunas referencias bíblicas que básicamente apuntan al mismo mensaje del principio y fundamento, solo que con lenguaje bíblico que a lo mejor les parece como más cercano, les parece incluso hasta como más sugerente. Tienen diferentes posibilidades para que ustedes elijan lo que más deseen. Bueno, pues quedamos emplazados para una nueva visión y audición de estos puntos. Ya sería mañana. Yo les propongo en torno a las 11:15 de la mañana. Que tengan muy buen descanso y un buen inicio de ejercicios.